jóvenes en un principio nos rebelamos contra el autoritarismo, las formas de cómo nos enseñaban, y poco a poco fuimos tomando conciencia del mundo en el cual estábamos viviendo. O sea, corresponde un poco la guerra de Vietnam, las protestas contra la guerra de Vietnam, pero finalmente en mi propia experiencia, estaba en secundaria, era una revolución dentro de la escuela, donde queríamos otra forma de enseñanza, queremos estudiar otras cosas. El hecho de ser maestra, más que un sueño, era una certeza. O sea, yo desde chiquita siempre quería ser maestra y siempre pensé que iba a ser maestra. Mi mamá era maestra, mi padre era pastor de la iglesia metodista. Quería enseñar, me gustaba enseñar, quería transformar el mundo y creíamos que era posible. Quizás lo más increíble en ese momento, realmente estábamos convencidos que era posible cambiar las cosas. A mis 18 años sentí que en Suiza como que se habían terminado las cosas, todavía no había terminado de ser maestra, pero como que las cosas estaban hechas y que las luchas empezaba a agotarse un poco. Y en ese momento un amigo de mi papá que tenía un hogar de niñas y niños en Argentina llegó a nuestra casa y me dijo, le pareció que una persona como yo podría aportar ahí en este hogar de niños. Yo iba a ir directo, yo me iba a ir ya. Pero bueno, me hizo terminar mis estudios y eso me permitió también trabajar un año como maestra y poder hacer una experiencia muy interesante a nivel educativo, porque con varias maestras hicimos una experiencia muy interesante de otra forma de educar en clase también, ¿no? Y luego a partir de ahí me fui también relacionando con gente en Argentina que en ese momento estaban haciendo alfabetización. Pero ahí empezamos a tener contacto también con esa gente, ¿no? Con gente eh, revolucionaria en ese momento. Pues ahí fui conociendo el método y fui acompañando a algunos amigos que alfabetizaban en el campo con campesinos, y ahí conocí el método también de Paulo Freire y el libro, empecé a leer a Paulo Freire. Cuando ya regresé a Suiza, entonces fue que me conecté mucho más con todos los revolucionarios y que formamos ahí los comités de solidaridad con diferentes países, ¿no? Con Chile, con los pueblos de Chile, de Argentina, de Paraguay también y de Nicaragua, ¿no? En ese momento empezamos a crear también estructuras de apoyo para Nicaragua, era como en los años 76, 7, 8, antes de la revolución nicaragüense, ¿no? Yo sentí que, bueno, en un primer momento casi una culpa de ser europea, ¿no? Y un compromiso de volver. Ahí sí, cuando yo me voy de Argentina, en principio era volver a Argentina, pero después, ya conociendo toda esa gente en Europa, etcétera, en realidad pensé ir más bien a otra, y ahí sí, ya era una decisión de ir a la guerrilla, de irme para la guerrilla. Y yo realmente iba a ir a Perú, pero en ese trance se da la revolución nicaragüense y me encuentro con gente de Argentina que me dicen que ellos se van a ir a Nicaragua. Se estaba preparando la campaña de alfabetización y entonces finalmente decidí ir a Nicaragua eh, a apoyar la revolución nicaragüense, ¿no? Y ahí me quedé 3 años apoyando el proceso de Nicaragua, de la revolución nicaragüense. Primero en la campaña de alfabetización, aunque estuve más con una brigada de salud, eso por circunstancias, llegué un poco tarde, y después en el río Coco con la población misquita, que tratamos de desarrollar un proyecto con el Frente Sandinista para tener acceso a esas poblaciones que estaban muy lejanas y donde trabajamos con ellos
para también hacerles aprovechar de ese cambio revolucionario en Nicaragua, que fue difícil porque es donde también se dio la primera guerra de la contra, ¿no? Fue que una amiga me preguntó si quería apoyar a la radio Farabundo del FMLN, y ahí entonces vuelvo a mi idea inicial de apoyar la guerra. Trabajé en el exterior, que era un trabajo bastante clandestino, ¿no? A pesar de estar en Nicaragua, teníamos que ser clandestinos, no éramos. Entonces era un trabajo bastante encerrado, más orientado a la radio, etcétera. Y cuando perdemos las elecciones en Nicaragua, es decir, cuando pierde el Frente Sandinista las elecciones, tenemos que reinsertarnos a la vida pública. Entonces ahí yo participo o me integro a una organización que se llamaba Los Pipitos, que es una organización de padres de familia, de niños discapacitados. Eso como forma para poder reinsertarme legalmente. Entonces ahí es donde yo me encuentro con Cantera directamente, primero con otros compañeros de la educación popular, pero más directamente con Cantera, que ya tenía su escuela, y entonces participo en las escuelas de Cantera y me reencuentro con la educación popular. Después de los acuerdos de paz, entonces nos regresamos para El Salvador, ¿sí? Como familia ya nos integramos, primero uno, después el otro, y después al final nos integramos, vivimos de nuevo, sí, en El Salvador, ya legalmente también. Y ahí sí me integro a FUNPROCOP, que ya tenía la escuela metodológica de la red, ¿verdad? Y ahí voy directamente a conocer la red Alforja como tal, ¿no? Y empiezo a trabajar en la escuela metodológica, que después fue mi responsabilidad durante todo el tiempo que estuve con la FUNPRO, ¿verdad? Entonces, haciendo esa escuela, en los encuentros de la red Alforja, empiezo a encontrar una forma nuevamente de hacer las cosas menos verticales. Es decir, es como un reencuentro con toda esa apuesta, no solo a una educación diferente, sino a una forma de vivir de otra manera las relaciones de poder. A través de la red Alforja empiezo a encontrar nuevamente la forma en la cual estaba cuando me fui de Suiza, cuando estuve en Argentina, etcétera. Me vuelvo a encontrar con la educación realmente y la educación popular, ¿no? Y entonces fue para mí realmente como una especie de liberación, de poder volver a ese origen de transformar las relaciones de poder, no solo como clase, sino también entre grupos y personas, etcétera, ¿no? Y hacerlo sobre todo también en la forma de cómo se construye conocimiento con la gente, de ir interactuando con la gente y buscar formas de cómo la gente puede ir construyendo conocimiento sentipensada, ¿no? Y me acuerdo que uno de los elementos que nos parecía fundamental en la red, y para mí era sobre todo también un redescubrir, es esa importancia de los sentimientos, ¿no? De articular los sentimientos con el pensamiento, con la teoría, con las formas de hacer, etcétera. Algo que me ha ayudado mucho es ser muy autocrítica. O sea, revisar mis propias relaciones con la gente, siempre, sin miedo. O sea, nunca me ha dado miedo aceptar mis defectos, ¿verdad? Y yo creo que ese es algo que ayuda mucho en las relaciones con las demás personas, ¿no? De poder escuchar, de poder tratar de ser coherente con eso que se predica. Una gran parte de mi vida ha sido la formación que tuve con la Red Alforja, ¿verdad? Y la posibilidad y la oportunidad de conocer tantas experiencias tan diversas, esa multiculturalidad y los que son un reto,
un reto real, ¿verdad? Porque una cosa es la formación que podemos hacer en espacios cerrados y que son espacios muy ricos donde disfrutamos, pero el reto real es cómo esto lo podemos hacer acompañar de un proceso de lucha y organización en nuestros países, ¿verdad? Y es ahí donde yo creo que está el más grande reto, ¿no? Cómo la educación acompaña esos procesos de lucha y organización, de modo a que esos procesos de lucha y organización puedan dar los saltos de calidad que necesitan para realmente enfrentar las dominaciones de este mundo de hoy.